Bienvenidos y bienvenidas a Tiempo de Verdad, un espacio preparado con amor y propósito para encontrarnos con la palabra de Dios, escuchar su voz y fortalecer nuestra fe. Transmitido desde la Iglesia Wesleyana de Panguilemo cada martes a las 20 horas. Este es un momento para detenernos, reflexionar y dejar que la verdad del Evangelio transforme nuestras vidas. Gracias por acompañarnos. Este es tu tiempo, Tiempo de Verdad. Recuerde que nuestros cultos son todos los días domingos a las 11:30 de la mañana. Dios, que a los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Bueno, hemos regresado después de esa cortina que promociona el programa de nuestra congregación, Tiempo de Verdad. Siempre es un agrado invitarle a cada uno de ustedes a que se conecten, a que comparta y a que sea parte junto a nosotros de este tiempo de enseñanza, tiempo de verdad bíblica, tiempo de crecimiento bíblico. Y queremos comenzar nuestra nueva entrega, así como lo hemos escrito aquí abajito. ¿Quién fue Daniel? Pregunta que debiésemos hacernos todos para poder conocer a este hombre, a este profeta. Y Daniel fue uno de los 4 profetas mayores del Antiguo Testamento. Fue un hombre noble, fue un hombre sabio, fue un hombre autor de su propio libro que lleva su nombre. Daniel también pertenecía a la tribu de Judá. Daniel vivió en el siglo VI antes de Cristo. Su historia comienza cuando Daniel y junto a otros jóvenes fue llevado cautivo a Babilonia. Aproximadamente esto ocurrió en el año 605 antes de Cristo, donde Daniel se destacó por su fe. Daniel se destacó por su inquebrantable y por esa habilidad también para interpretar sueños, interpretar visiones. Sirvió a varios reyes babilonios y medopersas, ganándose un alto cargo a pesar de las presiones para abandonar sus creencias, y cuando él fue arrojado al foso de los leones por su devoción, del cual Dios lo salvó. El nombre Daniel significa Dios es mi juez. Nosotros vamos a ver que Daniel fue llevado cautivo a Babilonia por mano del rey Nabucodonosor, y eso lo encontramos en la narración de Daniel capítulo 1. Cuando este rey babilónico sitió Jerusalén y mandó a traer de Jerusalén a los nobles de la realeza del pueblo, a jóvenes que fueran bien parecidos, buen mozos, que tuvieran inteligencia, que fueran sabios en su ley, para también traerlos a Babilonia y también educarlos en la cultura y la lengua de los babilonios. El ministerio de Daniel en el exilio se extiende durante mucho tiempo. Más o menos una edad aproximada de Daniel era unos 15 años cuando fue llevado a Babilonia. Pueden ser un poquito más, un poquito menos de años, pero más o menos esa es la edad. Era un joven, y él va a estar en Babilonia durante muchos años, hasta los días de su muerte, ya 85, 90, quizás un poco más de tiempo. Él va a servir en el reino de Nabucodonosor, eso lo encontramos en Daniel capítulo del 1 hasta el 4, en el reinado también de Belsasar, en el reinado de Darío, que lo encontramos también en Daniel capítulo 6, y también en el reinado de Ciro, que lo encontramos en el capítulo 10 de Daniel. El compromiso personal de Daniel con el Señor permaneció firme en la cuestión de los alimentos, que más adelante lo vamos a estar desarrollando un poco mejor.
la experiencia en el horno ardiente y también en el foso de los leones. Vemos cómo Dios en medio de cada una de estas pruebas que atravesó Daniel con sus amigos, cómo vemos las manos de Dios obrando a favor de estos jóvenes que vivían conforme al corazón de Dios. Dios le concedió extraordinaria sabiduría y encontramos en versículos como Ezequiel capítulo 28 verso 3, donde Ezequiel era contemporáneo a Daniel y él comenta en ese versículo Ezequiel 28 3, ¿quién es tan sabio como Daniel? Haciendo referencia a que él conocía de que Dios había hecho algo extraordinario en Daniel y le había entregado una sabiduría muy grande, muy especial. Le dio también la habilidad para interpretar sueños y también para interpretar la escritura milagrosa en la pared. Evento que fue también parte de las experiencias de Daniel. Y dentro de todas esas experiencias de la vida de Daniel, también está su educación. Daniel, que fue llamado Belsasar, y sus amigos Ananías, llamado Sadrach, Misael, que fue llamado Mesac, y Azarías, llamado Abednego, quienes fueron entregados al cuidado de Aspenas, que fue jefe de los eunucos. Los babilónicos trataron en toda esta educación que le brindaron a estos 4 jóvenes, eliminar todos los vestigios de la religión y la nacionalidad de estos jóvenes. Estos fueron educados en las culturas babilónicas, pero a pesar de los esfuerzos que hubieron para erradicar esa religión interna de estos jóvenes, la nacionalidad de estos jóvenes, a pesar de todos esos intentos, estos jóvenes se mantuvieron leales a su Dios. A pesar de las presiones, estos jóvenes fueron convertidos en eunucos, producto de esa separación, como nos mencionaba Luis, que fueron llevados a servir en los palacios o a las personas que estaban siendo preeminentes o estaban reinando en aquella época. Parte de la preparación, la cual pasarían 3 años siendo educados, siendo formados en las culturas babilónicas, ellos también iban a ser alimentados con la comida y el vino del rey. Pero también conocemos a través de los escritos bíblicos que por amor y fidelidad al Señor, Daniel y sus amigos no quisieron tomar de la comida que les servían a los demás, porque eran comidas impuras, y convencieron a sus superiores. Daniel y sus amigos lo convencieron para que les dieran por 10 días solo legumbres y agua, para ellos poder mantenerse, y le dieron un plazo a los jóvenes que fueron 10 días para que en este plazo su superior pudiera evaluar la condición en la que ellos estaban. También vieron que Daniel y sus amigos eran superiores a todos los demás, por eso recibieron buenos puestos al servicio del rey, en esa experiencia que tuvieron al negarse de los alimentos que le correspondían a los que estaban allí siendo enseñados, Daniel y sus amigos, y habían otros también que estaban allí, pero ellos, por amor y fidelidad al Señor, se abstuvieron. En medio de todas estas presiones culturales, estos jóvenes se mantuvieron fieles al Señor. Y es que claro, ahí es donde vemos la primera muestra de fidelidad de este grupo de jóvenes judíos, hebreos, a Dios, de que a pesar de su juventud, ellos ya habían sido educados en la ordenanza, en la ley de Dios por sus padres. Eran ellos familias de los nobles de Israel, y ellos
en este acto que nosotros decimos, bueno, pero ellos lo único que no hicieron fue comer de los manjares del rey, porque ellos se van a ir cautivos a un imperio babilónico que era un imperio, tenían todas las posesiones, tenían riquezas, tenían los mejores platos, las mejores comidas, y ellos, al igual que otros jóvenes más que iban a estar siendo formados en la cultura babilónica, iban a disponer de los mejores platos, las mejores carnes, los mejores manjares, pero ellos dicen, no, nosotros, aunque estemos acá cautivos y vayamos en contra de lo que el rey nos ha propuesto, nosotros no vamos a comer de lo que ellos nos ofrezcan, porque ellos son un pueblo pagano, un pueblo idólatra, que los alimentos que consumen, el vino que beben, lo sacrificaban a los ídolos, y ellos le daban gracias a todos sus dioses paganos. Y ellos dicen, bueno, no, nosotros no vamos a consumir de esos alimentos. ¿Por qué? Porque podrían estar preparados de mala forma, conforme a la ley de Moisés, que tenían una cierta forma de preparar los alimentos, y ellos a lo mejor y no la seguían. Y otra, que podían consumir alimentos también inmundos, que eran considerados para aquella época por la ley de Dios. Así que ellos dijeron, nosotros seremos fieles a Dios, y aún en cuestión alimenticia, dicen, no, nos alimentaremos con legumbres. Debido a esta disciplina espiritual y personal que tenían estos jóvenes, Dios los bendice, Dios les da sabiduría, les da inteligencia, a Daniel le da la capacidad especial para interpretar sueños y visiones, pero debido también a una fidelidad, a una integridad que había en estos jóvenes, que eran ejemplos también a aquellos que los rodeaban. Por su rectitud y fidelidad, Dios le concedió inteligencia, sabiduría para interpretar sueños y visiones, lo que le permitió ganarse el favor del rey y ascender a puestos importantes. Esa va a ser el primer sueño que interpreta Daniel, que Dios le da la interpretación al rey Nabucodonosor. Y aquí nosotros encontramos una similitud que tiene Daniel con José de Egipto, que ambos, curiosamente, llegaron a tener un puesto elevado en el gobierno de turno a causa de una interpretación de un sueño. Por mano de Dios. Fue Dios quien le entregó la interpretación a José, y fue Dios quien le entregó la interpretación a Daniel. Y estos hombres eran prontos para dar la gloria a Dios, para decir, Dios ha sido el que me ha revelado el misterio para poder entender la visión o el sueño que ha tenido el gobernador. Y eso es algo digno de imitar, el reconocer que todo lo que tenemos proviene del Señor y que nada es mérito nuestro, sino de nuestro Dios. Daniel comienza su trabajo como mensajero de Dios en tierra extranjera. Su trabajo de proclamación y vida ejemplar abarca muchos años y al servicio de diferentes reyes o gobiernos. Nabucodonosor fue el primero. Impresionó al rey al interpretar uno de sus sueños, lo que le permitió ser elevado a una posición de alto rango, y eso lo encontramos en Daniel capítulo 2, versículo 48. Daniel demostró su fidelidad a Dios negándose a vivir como los babilonios. Tuvo el coraje de enfrentarse al poderoso rey de Babilonia al no adoptar las costumbres de pueblos que no adoraban a Dios. También estuvo bajo el reinado de Belsasar, que en otra ocasión Belsasar lo convocó para interpretar las misteriosas palabras que aparecieron en la pared de su palacio. Y bajo esa interpretación que Dios le da a Daniel su significado, y él se lo hace saber a Belsasar, Belsasar lo promueve de puesto, y él llega a ser bajo ese reinado el tercero al mando del imperio. Daniel era pronto para dar siempre las gracias a Dios. También bajo el gobierno del rey Darío fue nombrado uno de los 3 supervisores de los sátrapas, que era estar por encima de los gobernadores. Y él fue uno de los 3 escogidos para estar sobre aquellos gobernadores que tenían que rendir cuentas a la realeza. Vamos a ver que en cada uno de los gobiernos que estuvo Daniel, que fueron 4, siempre estuvo en buena posición. Y vemos que nunca negó su fe en Dios, a pesar de estar en tierra extranjera y estando en medio de personas paganas que servían a otros dioses. Él se mantuvo fiel junto también con sus amigos, a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, siempre se mantuvieron fiel a sus convicciones cristianas. Y de esa manera, como hemos observado acerca de Daniel, acerca de cómo él en su servicio y frente a estas capacidades especiales que Dios le da, estas capacidades que Dios le provee a Daniel, no solo para su propio bien, sino para llevar la obra que Dios estaba diseñando
en todo el proceso de nuestra revelación bíblica, que hoy nosotros la podemos ver con un panorama más amplio al tener toda la revelación de las Escrituras. Vemos cómo Daniel es provisto de la mano de Dios con ese don, que vamos a ver más adelante cómo también ese don viene a ser de tanto beneficio o de tanta revelación, que él recibe revelaciones aún de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dentro de todo ese bien y de toda esa negación por amor al Señor, se manifiesta la fidelidad de Daniel. Y esa fidelidad, por eso Daniel es recordado por su integridad, Daniel es recordado por su sabiduría, Daniel es recordado por esa fidelidad a Dios en las circunstancias más difíciles que Daniel pudo enfrentar. Y eso es algo que me hace observar cuán necesario es que cada creyente sea fiel y sea fiel a Dios, para que también el creyente sea recordado como un hombre íntegro, sea recordado como un hombre sabio, sea recordado como un hombre fiel a Dios. Y eso, la vida de Daniel nos muestra que eso sí es posible cuando nosotros nos dedicamos a Dios y nos apartamos para Él y nos apartamos para honrar el nombre del Señor, no para honrar nuestro propio prestigio o nuestro propio bien o buscar nuestro propio beneficio. También vemos en las profecías de Daniel, en el libro de Daniel, que se cree que fue escrito alrededor del año 530 antes de Cristo. Este libro contiene tantas historias de su vida como visiones apocalípticas sobre el futuro. A Daniel le fueron confiadas revelaciones especiales acerca del Señor con respecto al curso de la historia, por medio de visiones. También le fue revelado que la nación de Israel sería controlada por Babilonia en el año 539 antes de Cristo por Medo-Persia. También sería controlada por Grecia en el año 331 al 146 antes de Cristo, y también por Roma en el año 146 antes de Cristo, y al término también le fue revelada la promesa de que el reino venidero del Mesías sobrepasará a todos los imperios humanos y establecerá paz duradera en la tierra por toda la eternidad. Entonces Daniel ha sido y seguirá siendo uno de los profetas relevantes y dignos de observar por todo lo que su persona y por todo lo que su ministerio en la tierra nos muestra a lo largo de la historia. Exactamente. Vamos a ver que la influencia de este profeta a lo largo de la historia ha servido como ejemplo de fe y perseverancia para generaciones de personas. La excelencia y buen testimonio en el trabajo al destacar en sabiduría y entendimiento. ¿Y por qué decimos su influencia a lo largo de las generaciones? Porque es que podemos notar en la vida de este profeta que por mano de Dios vivió en integridad, en santidad, con una convicción cristiana, aún en medio de un pueblo pagano. Vemos cómo él fue íntegro en su trabajo. Y ahí comenzamos a ver algo bien interesante y un detalle a destacar en la vida de este profeta, porque él, a pesar de la presión cultural, a pesar de estar en tierra extranjera, a pesar de estar con personas que lo más probable es que su entorno laboral cometiera delitos de corrupción,
él no se dejó llevar por la influencia, sino que trabajó de forma íntegra, de forma correcta, primeramente delante de los ojos de Dios, pero también delante de su jefe, de los que estaban superiores a él en ese momento. Vemos que su ejemplo de integridad fue a tal punto que las personas que trabajaban con él no encontraban algún defecto en Daniel para señalarlo y poderlo acusar con sus superiores, porque es que hacía su trabajo con excelencia, su trabajo con perfección, su trabajo, él lo entendía de que tenía que hacerlo como para el Señor, pero siempre teniendo en cuenta de que era preferible servir a Dios antes que a los hombres. Y vemos ese buen testimonio de Daniel en su trabajo que nos lleva a nosotros a pensar hoy cuán necesario es de que el pueblo cristiano también viva de forma íntegra en todas las áreas de su vida, en este caso específicamente en el área laboral, que podamos trabajar de forma que agrade a Dios siempre, de forma íntegra, de no dejarnos llevar por la presión, por la cultura, por los delitos de corrupción, por la influencia negativa que podamos tener en nuestro entorno laboral, mantenernos firmes en esa posición, aún en nuestro trabajo y en el resto de nuestra vida. No es algo sencillo, pero es algo que se consigue únicamente de la mano de Dios. Y Daniel no fue el único. Daniel y sus amigos demostraron que la excelencia personal honra a Dios y fortalece la fe de otros, porque es que ellos no estaban buscando la gloria para sí mismos, ni decir es que yo hago todo bien para yo ganarme el favor del rey. No, simplemente ellos vivían conforme a principios escriturales que sus padres les habían enseñado, los cuales ellos recibían, estaban educados y estaban convencidos de que esa era la forma de vivir. Y eso impacta a la sociedad, influye por la forma y el ejemplo, el testimonio que dan al guardarse en integridad aún en medio de las presiones. Y es en medio de ese entorno que Daniel y sus amigos van a influir en medio del pueblo, viendo de que ellos eran diferentes, ellos eran santos, ellos eran un pueblo apartado, personas apartadas para Dios, que no se contaminaban con los demás. Y vemos que la honra siempre era para el Señor, y que ese testimonio que ellos daban fortalecía también la fe de otros, porque los otros que podían tener miedo, que podían estar asustados por el gobierno, podían ver en ellos también un ejemplo a seguir de no tener miedo a pesar de la presión cultural. Sobresalió en sus deberes y desempeño laboral, ganándose el favor real debido a su diligencia, a su honestidad, a su competencia, mostrando siempre integridad en su trabajo. Una vida recta y con excelencia hace más difícil que los enemigos se encuentren fallas reales. Y aquí es donde está la importancia. Estos varones no buscaban trabajar de buena forma únicamente para ganarse el favor del rey. No, ellos se ganaban el favor del rey porque ya estaban viviendo conforme a Dios. Y viviendo conforme a Dios, inevitablemente el buen empleador se va a dar cuenta de que su empleado rinde y hace las cosas bien y es transparente y es sincero y es responsable y hace todo de forma correcta. Hacer todo con excelencia profesional siempre va a limitar la brecha de que personas te puedan señalar y acusar de algún delito en el área laboral. Claro, y eso también, si nosotros lo vemos en la vida espiritual o en la vida cristiana de hoy, la Escritura nos enseña que debemos hacer todo como para el Señor. Y esto no solo tiene que ver con nuestro servicio dentro de la iglesia o ser como cristiano dentro de la iglesia, sino que lo que nosotros somos fuera de ella. Y eso es lo que nosotros de alguna manera queremos dejar como una brecha bien alta o como un medidor bien alto en cuanto a la vida de la integridad que debemos tener los cristianos. Porque como decía nuestro hermano Luis, eso hace más difícil que los enemigos encuentren fallas reales. Si que los enemigos o alguien encuentra una falla, siempre será algo inventado, será mintiendo o será tergiversando las cosas. Pero cuando una persona se dedica al Señor, ama al Señor y busca traer honra al Señor, también eso será, como decía nuestro hermano, achicará esta gran brecha a la falta. Una de las cosas que los cristianos debemos aprender o debemos entender, aprender a diferenciar entre lo correcto
y lo que me es conveniente. La integridad en la vida de un cristiano es eso, porque a veces nosotros podemos considerar que esto me conviene, que esto me beneficia, pero quebranta mi integridad. No parece tan malo, pero quebranta mi integridad, como en un negocio, o cómo yo trabajo, o cómo yo veo la vida, o cómo yo enfrento la vida diaria, cómo enfrento mi vida laboral. A veces lo correcto, a veces es perjudicial para nosotros, cuando a veces tenemos que optar por hacer lo correcto. Y eso muchas veces, hacer lo correcto, me limita a mí a ser beneficiado de algo, sino que por el contrario, me hace experimentar cosas que no quisiera yo vivir. Por eso lo correcto, tiene que haber una distinción entre lo que me beneficia. Porque cuando las personas buscamos nuestro beneficio, vamos a obviar y no le vamos a dar lugar o el lugar correspondiente a lo que realmente es correcto. Y como hay unas aplicaciones prácticas que debemos compartir acerca de lo que hemos estado observando. Claro, esas aplicaciones prácticas de la vida de Daniel incluyen la fidelidad y la valentía para vivir según sus convicciones, incluso en circunstancias difíciles o contraculturales. También es un modelo de oración constante y una dependencia en Dios para afrontar desafíos cotidianos y de vida. Y es que ahí nosotros vemos cuál fue la clave de la vida de este varón de Dios, que fue la constancia y la perseverancia en la oración. Tenía la disciplina personal de orar siempre, orar constantemente. Y aunque él estaba bien posicionado, porque es que vemos que fue en cada uno de los gobiernos que estuvo, siempre estuvo en una alta posición. Lo más seguro es que cómodo, no le hacía falta comida, no le hacía falta bebida, no le hacía falta ropa. Estuvo en buena posición del gobierno, estuvo lo más seguro que ganando suficientes recursos. Pero vemos de que eso no fue suficiente incentivo para que él dejara de orar a su Dios, para que él dejara de depender de Dios, porque eso es lo que él entendía, no es de que él debía orar a Dios para pedir simplemente, sino de que su vida era orar. Su vida dependía de Dios completamente y él lo entendía perfectamente. Y es un ejemplo más que maravilloso, sorprendente para nosotros, porque vemos, tenía de todo. No le hacía falta nada económico, pero sin embargo, nada hizo de que este hombre, ni la presión, ni siquiera la amenaza ante ser echado al foso de los leones, le impidió orar a su Dios. Vemos que ese es un ejemplo para nuestras vidas diarias, de que nada debiera menguar nuestras oraciones, de que nuestras oraciones debieran ser no simplemente una lista de peticiones a Dios como el que va como el que hace una lista de supermercado que va a comprar. No, nuestras oraciones deben salir de nuestro corazón, de nuestra mente, en una comunión directa con Dios, mirando de que dependemos de Él. Entender de que dependemos de Dios va a hacer que nuestras oraciones crezcan y sean mejores y más fluidas, porque cuando ya no vemos la oración como un requisito de simplemente acercarme a Dios para pedir algo, vamos a entender realmente de que yo necesito orar a Dios en dependencia, así esté en un momento de alegría o en un momento de tristeza. La vida de Daniel enseña sobre la importancia de la obediencia a Dios, aunque esto entre en conflicto con la autoridad humana, y cómo la integridad puede llevar a encontrar gracia y prosperar a pesar de una cultura hostil. Y es que Daniel oraba al Señor, pero no era de que él era hipócrita, de que él se acercaba a Dios en oración y después iba y desobedecía a Dios. No, es que era algo que va de la mano. Él oraba a Dios y obedecía a Dios. Lo que nos enseña la Escritura a nosotros también, de que oramos a Dios, pero debemos obedecer su palabra. Y si no obedecemos su palabra, no somos obedientes, pues no estamos haciendo nada bueno. Pero si oramos a Dios y obedecemos su palabra por medio de su Espíritu Santo que habita en nosotros, ahí sí estaremos realmente viviendo la vida cristiana, aunque esté en medio de conflicto y en medio de la presión de la autoridad humana. Y es que eso es lo que nosotros vemos en la vida de Daniel, una vida de oposición y de no importarle el conflicto cuando se trataba de su devoción y sus convicciones cristianas ante la presión del gobierno, ante la presión del rey. Imagínense, del propio rey Nabucodonosor, que se creía Dios,
que él se creía un Dios en la tierra, él no tuvo miedo y sus amigos no tuvieron miedo de decir, no vamos a obedecer tus leyes, tus decretos, de orar a otros dioses, de postrarnos a adorar una estatua de oro que te has inventado, no lo vamos a hacer. Y aunque corrieron el peligro de ser echados en el horno de fuego, en el foso de los leones, eso no fue impedimento para ellos de oponerse al rey. Vamos a ver que eso es algo que únicamente consigue la convicción real cristiana. El tener una mente cauterizada, cautivada por la palabra de Dios, por una convicción clara y concisa en Dios de que nada hace que lo tambalee, que está bien firme en la roca que es nuestro Señor Jesucristo, que vienen los vientos y las mareas y no la mueven, no la pueden destruir, porque sus convicciones están establecidas sobre los fundamentos de Dios que son eternos. Ahora, eso les permitía a ellos poder oponerse ante las leyes que iban en contra de Dios. Pero no podemos esperar de una persona que no tenga una convicción clara en Dios oponerse ante la autoridad humana. Ahora, esa convicción, como tú hablas, hermano Luis, esa convicción viene del conocimiento que recibimos, viene de lo que nosotros vamos aprendiendo, como hoy, como cada domingo, como cada día que nos reunimos a los discipulados de Vida Abundante, a las enseñanzas de Carta a los Romanos, a las predicaciones de los días domingos, volvemos a reiterarlo, a los programas que se comparten desde esta plataforma. Son instancias de aprendizaje, son instancias donde recibimos un conocimiento escritural. Y ese conocimiento escritural debe ser en nosotros una convicción. Pero esa convicción no debe estar simplemente en una frase, tengo una convicción de esto, sino que debemos nosotros hacer lo correcto de lo que hemos aprendido. Por eso, hace un par de días atrás yo compartía sobre esta distinción que debe existir en el cristiano. El cristiano debe saber distinguir entre lo que es correcto y lo que es beneficioso, porque si lo vemos en la vida de Daniel, si lo vemos en la vida de los apóstoles, si lo vemos en la vida del Señor Jesucristo, ellos hicieron lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Obedecer. Obedecer los mandatos y las instrucciones de Dios. Ellos hicieron lo correcto a pesar del beneficio, porque muchas veces si nosotros nos ponemos en el beneficio, no haremos lo correcto. Lo mismo que podemos ver en Daniel. Si Daniel hubiese hecho lo que a él le beneficiara, él se hubiese postrado para evitar el horno de fuego. Él se hubiese postrado y él hubiese hecho lo que le estaban pidiendo y hubiese evitado el foso de los leones. Pero él hizo lo correcto en sus convicciones y en lo que en su fe y en su devoción a Dios lo llevaba a hacer en su vida. Y es así también en la vida cristiana, es así también en tu vida, en el trabajo, en tus negocios, porque muchas veces en tus negocios lo correcto es hacer lo correcto, a pesar de tu beneficio. Que quizás tu beneficio te está beneficiando hoy, pero estás haciendo algo que es incorrecto. Y eso es falta de integridad. Eso es estar carente de integridad, porque no estamos siendo íntegros. Por eso, una de las frases que ocupa el pastor Miguel Núñez, que tiene un libro, que debemos nosotros, antes de hacer, debemos ser. Y la formación en la vida cristiana, la formación en el carácter cristiano debe estar modelado por el conocimiento de la Escritura, por la vida de la Escritura, morando íntegramente, profundamente en nosotros, no simplemente divagando en nuestra cabeza, no simplemente girando el conocimiento en nuestros pensamientos, sin que estos afecten mi conducta, mi manera de hablar, mi manera de pensar, mi manera de obrar en la vida. Y es que precisamente esa integridad de hacer siempre lo correcto ante los ojos de Dios, aunque ningún ser humano te esté viendo, cuando uno está solo en su casa, cuando nadie lo está mirando, cuando es solamente en la intimidad.
el Señor y nosotros, que entendemos que el Señor es omnipresente, Él está en todo lugar y nadie se puede ocultar de su presencia ni de su mirada, y Él siempre observa todo y no hay nada que nosotros podamos hacer que el Señor no conozca. Y cuando observamos eso, nosotros debemos tener la mente cauterizada y decir: Dios está aquí. Y cada vez que tengamos el deseo de pecar o de hacer lo incorrecto, Dios está aquí, Dios me está mirando. Y ese debe ser un anhelo y un incentivo para nosotros de decir: iba a hacer algo, pero Dios está aquí, debo refrenar mis impulsos, debo refrenar mis deseos de hacer lo malo, porque el Señor me está mirando. Y ese es el celo santo que debe procurar tener el creyente, de anhelar, de pedirle a Dios, de poder anhelar ser íntegro. Porque la integridad, hacer lo correcto delante de los ojos de Dios en cada área de nuestra vida, es algo que es un principio bíblico siempre. Y vemos cómo en el caso de Daniel, ellos encontraron gracia y prosperaron en medio de una cultura hostil. Aunque nosotros no podemos asegurar de que vivir en integridad lo va a llevar a uno siempre a un buen puesto en el gobierno, a un buen puesto de trabajo, no nos va a asegurar eso, pero nos va a asegurar algo, y es estar alineados con el Señor. Y eso debe ser nuestro principal objeto de mirada y nuestro principal ejemplo a seguir, porque ellos no lo hacían vamos a hacer lo correcto ante los ojos de Dios para prosperar y ser ascendidos en puestos del gobierno. No, eso fue consecuencia de ya una integridad previa que ellos tenían, de una convicción con el Señor. Y esa integridad, sin duda, en el hombre íntegro produce sabiduría. Porque la sabiduría es la aplicación del conocimiento. La sabiduría es la correcta aplicación de lo que sabemos y entendemos. Entonces, me recordaba, ¿se acuerda que hace un tiempo atrás hablábamos en el auto acerca de un ejemplo que decía, ¿qué sucede cuando a alguien le prestan un auto? Y a veces la falta de integridad está mezclada a veces con omisiones de la verdad. La omisión de la verdad. Y esa omisión es falta de integridad. Entonces yo le comentaba, en esa oportunidad a mi hermano le comentaba, ¿qué pasaba cuando alguien me pasa un auto prestado? Y yo lo devuelvo y ese auto lo chocaron o le hicieron un rayón. Entonces, ese auto yo lo devuelvo y no digo nada. Pero el dueño se percata de que lo rayaron, de que lo chocaron o que algo le pasó. Entonces el dueño me va a decir: ¿qué pasó? Es que me lo chocaron o me lo rayaron. Pero eso no deja de que yo tengo una responsabilidad frente a eso. Entonces, a veces nosotros buscamos camuflar o omitir la verdad para no enfrentar lo que debemos enfrentar, producto de nuestras acciones o de nuestro mal proceder muchas veces, o de nuestras malas decisiones. Y eso conlleva a una práctica que después comienza a ser un hábito, la omisión de la verdad. Y la omisión de la verdad nos hace personas no íntegras delante de Dios y delante de las personas. Así es. Ahora, una de las cualidades que hemos estado observando es la fidelidad y la valentía que estos hombres, Daniel, pudieron compartir y mantener esas convicciones firmes. Daniel demostró su compromiso firme con sus creencias. Como lo acabamos de mencionar, lo acabamos de decir, Daniel se ve en la decisión de no contaminarse con la comida del rey. Daniel se propuso no contaminarse con esta comida, aunque esa decisión implicaba riesgo, esa decisión implicaba algún riesgo, siendo fiel a los principios dietéticos y espirituales que Dios le había establecido a ellos como nación. Recuerden que, como mencionamos al comienzo, Daniel fue parte del exilio babilónico. También
Daniel, según las leyes y su fe, era una forma de contaminarse con estos alimentos, de contaminarse espiritualmente, contaminarse físicamente, ya que los alimentos pudieron haber sido sacrificados a dioses paganos, y no haber sido preparados según estas leyes mosaicas. Daniel fue un hombre contra la cultura. Daniel se mantuvo firme en sus principios morales. Daniel se mantuvo firme en sus principios bíblicos. Incluso la mayoría de la gente cede ante las presiones del mundo. ¿Cuánto joven, cuánto trabajador cede a las presiones del empleador, cede a las presiones del trabajo, cede a las presiones de sus compañeros de trabajo, cede a las presiones del colegio, cede a las presiones de la universidad? Pero Daniel se mantuvo firme en esos principios morales, principios escriturales, cuando él se negó a comer de estos manjares de la comida del rey. Así que nosotros vemos ese ejemplo de Daniel, que él era contracultural. Y ahora que recuerdo en esa parte que dice, Daniel demostró que sus convicciones espirituales estaban por encima de los placeres mundanos o la presión social. Recordaba hace un momento, hablando de la presión social, como estábamos conversando acerca del trabajo, del ser íntegro en el trabajo, de hacer el trabajo con excelencia como para el Señor, las veces que pueden ocurrir, que podemos nosotros vivir estando en nuestro sitio de trabajo, cuando vienen personas o nuestro empleador o compañeros de trabajo que quieren influenciar nuestra vida y decir, mira, pero hagamos esta marañita por aquí, saquemos esto de forma ilícita, y ahí empieza la influencia. Eso es una influencia negativa que estamos teniendo. Ahora, ¿cómo nosotros va a ser la única forma de poder resistir, de poder rechazar, a pesar de la presión que pueda ejercer un compañero de trabajo o un empleador sobre nosotros? Únicamente estando convencidos de que debemos hacer lo correcto primeramente delante de los ojos de Dios. Porque al momento de nosotros menguar para ceder a las peticiones corrompidas de nuestros colegas de trabajo o de nuestro empleador, vamos a hacer lo que es incorrecto delante de los ojos de Dios. Y ese es un ejemplo que nosotros vamos a ver entonces constantemente en el libro de Daniel, que a pesar de esa presión de sus colegas de trabajo, del rey, nunca cedieron a las presiones. Por eso Daniel tenía una dependencia total de Dios y no una autosuficiencia. Si hay algo que nos hará pecar delante de los ojos de Dios, será la autosuficiencia. El nosotros autoenfrentar las cosas con nuestro criterio, con nuestro carácter, con nuestro rango de evaluación de las cosas, omitiendo el rango del carácter bíblico, de la evaluación bíblica, del principio bíblico. Cuando nosotros abandonamos eso y le damos lugar a la autosuficiencia, le damos lugar a nuestro propio criterio de evaluación, sin duda vamos a pecar delante de los ojos del Señor. Es interesante lo que leemos en Daniel capítulo 6, versos 4 y 5, que dice: entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Fíjese que ellos tuvieron que apelar a buscar una manera de acusar a Daniel con la ley de su Dios, no con el Dios de ellos, porque ellos no aceptaban al único Dios verdadero, que era el Dios de Daniel. Pero la vida íntegra de Daniel no daba de qué acusarlo. En ese momento el rey estaba bien con Daniel,
Daniel estaba sirviendo al reino, él estaba sobre los sátrapas, sobre los gobernadores, él era supervisor, pero los que estaban bajo ese liderazgo de Daniel no estaban conformes con Daniel, porque como era cristiano, no querían que él fuera el que lo estuviera liderando. Ellos van a tener entonces que planear una conspiración para acusar a Daniel en algún acto ilícito del gobierno. Van a encontrar que era un hombre que no estaba involucrado en ninguna malversación de fondos del gobierno, en nada podrían acusarlo. Tuvieron que apelar a, de forma astuta, llegar ante el rey Darío, que estimaba mucho a Daniel por su buena forma de trabajar, y van a tener que, de forma minuciosa, decirle al rey, mira, ¿qué tal si haces un decreto con el anillo real que sea irrevocable, para que cualquier persona que consigamos orando a otro Dios que no seas tú, oh rey, sea echado en el foso de los leones? ¿Qué te parece? Me parece bien. Firmemos el edicto, publicado el edicto. Daniel tenía la costumbre de orar 3 veces con ventana abierta. Resulta que Daniel ve que el edicto es publicado, está firmado con la orden del rey, y él va a su aposento y sigue orando. Sigue orando a su Dios, sigue dependiendo de Dios y no en la autosuficiencia, y no teme a lo que el hombre le pueda hacer, porque ya él sabía lo que le iba a ocurrir si lo encontraban orando. ¿Y qué hizo él? Fue y oró, a pesar de las consecuencias que iba a recibir por saber de lo que ya le habían prometido que le iban a poner en el foso de los leones. Si lo encontraban orando a su Dios, él no temió, él dijo, bueno, yo me mantengo firme ante mis convicciones, yo sigo orando a mi Dios, y continuó como lo solía hacer, orando 3 veces al día, donde estos sátrapas los van a ver orando a su Dios, y van ahí donde el rey Darío. Ahora sí tenemos de qué acusar a Daniel. Vamos, mire rey, que encontramos a Daniel orando a otro Dios que no es usted. Y va el rey preocupado, porque sabía el valor personal que tenía Daniel, que era único. Hasta ese estatus, esa presencia inspiraba Daniel por su convicción en el Señor y su vida devocional al Señor, que agradaba, que era bien visto por los ojos de aquellos que lo rodeaban. Al rey le va a doler, pero dice, bueno, ya que está firmado, ya es irrevocable, al foso de los leones. Y ahí es donde nosotros vemos entonces ese milagro que ocurrió, que Daniel fue echado en el foso de los leones, pero Dios envió a su ángel a callar a los leones, y no hicieron ningún tipo de rasguño a Daniel. Vemos la mano de un Dios que puede librar como ningún otro, que vemos la protección de Dios a Daniel en el foso de los leones, también a los amigos de Daniel en el horno de fuego, como Dios de forma extraordinaria no permite que nada se queme de estos varones, y como ellos confiaban en su Dios. Ellos sabían de que Dios es soberano, y si Él quiere me librará, y si no me quiere librar, yo prefiero morir obedeciendo a Dios antes de que vivir a costa de negar mi fe, a costa de negar las convicciones cristianas que tengo. Y es esa misma convicción que él no quiso transar, que no quiso negociar, que a pesar de ser sentenciado a ser echado al foso de los leones, no lo hizo cambiar de parecer. Y es la misma fe que a lo largo de la historia nosotros vamos a ver que mantuvo de pie a todos los mártires cristianos, a todos aquellos que fueron echados en el Coliseo romano, que fueron amenazados de muerte, en la Inquisición, durante toda la historia, y vemos cómo aún hoy siguen siendo asesinados por causa de su fe, por causa de convicciones cristianas, que lleva a eso, que lleva a que la cultura esté en contra de los principios, los valores que promueve la fe cristiana, que obviamente es contracultural, va en contra de la cultura de este mundo influenciado por todo lo negativo. Y ahí es en esa convicción donde el pueblo de Dios se mantiene firme y prefiere perder la vida antes que negar a su Dios. Así es, y eso sin duda promueve un buen liderazgo. Eso promueve, la integridad promueve un buen liderazgo, o el liderazgo promueve una buena integridad, como usted quiera ordenarlo. Pero vemos eso en la vida de Daniel. Daniel fue, y cada vez que era expuesto a estos desafíos contraculturales, Daniel, por la mano de Dios, como decía nuestro hermano Luis, terminaba siendo bendecido, prosperado, engrandecido, porque el Dios de Daniel era engrandecido a través de su vida.
Por eso la integridad y esta definición de integridad es importante que nosotros la vamos entendiendo y la hagamos parte de nuestra vida. Integridad es la rectitud moral y espiritual que implica vivir y hablar de acuerdo con los principios de Dios, ser completo y devoto en la fe, actuar con honestidad y rectitud en todo momento, no ocasionalmente, en todo momento. Por eso integridad significa ser fiel a Dios, independiente de las circunstancias o recompensas. Nosotros, la integridad es independiente de las circunstancias o de las recompensas. Es independiente de lo que es correcto o de lo que me pueda beneficiar. Entonces, eso debe a nosotros llevarnos a amar o abrazar la integridad bíblica. Es por eso que nosotros vemos también un punto muy interesante acerca de la vida de Daniel, que es que que es prosperar en un entorno hostil. Y es que a pesar de vivir en Babilonia, una cultura que promovía la tentación, que promovía el pecado, que su vida era pecar, Daniel prosperó debido a su carácter y fidelidad. Únicamente Dios lo bendijo, él fue prosperado primeramente por ser fiel a Dios, por vivir de forma íntegra ante los ojos de Dios. Y Dios lo bendijo siendo próspero y teniendo buenos cargos de trabajo, teniendo buen estatus. Pero era la integridad, la fidelidad a Dios, la oración y dependencia a Dios que lo llevó hasta ese lugar. Un liderazgo basado en el seguimiento. Ser un buen líder comienza por ser un buen seguidor. Daniel nos enseña que debemos ser conscientes de a quién seguimos. En su caso era a Dios. La fidelidad de Daniel, estando en cautiverio, a pesar de estar en tierra extranjera y servir a reyes paganos, nunca comprometió su fe, manteniendo sus principios, lo que no solo lo benefició a él, sino que también llevó a reyes como Nabucodonosor y Darío a temer y a adorar al Dios de Daniel, siendo toda la gloria a Dios. Y es que nosotros vamos a ver el impacto social que tiene una vida santa, una vida íntegra, y es que precisamente las personas puedan ver lo especial, que puedan ver lo ejemplar, lo excepcional que es esa persona por cómo vive, cómo anda, cómo camina, cómo habla, cómo piensa, cómo se comporta. Vamos a ver ese ejemplo que impacta en la sociedad. Un buen ejemplo, siendo un buen seguidor de Dios, impacta en la sociedad, impacta en el hogar, impacta en la comunidad, impacta en la congregación. ¿Por qué? Porque cuando vemos que Dios toca la vida de una persona y la transforma, y esa persona está siendo vivificada por el poder del Espíritu de Dios, es notorio. No se puede ocultar. Y es que su forma de andar, de actuar, de caminar, va a ser un ejemplo y va a impactar de buena forma a los que lo rodean. Es por eso que Daniel, con su ejemplo, llevó a reyes como Nabucodonosor y Darío a temer a Dios. Es decir, estas personas que estaban de gobierno de turno, por el ejemplo de Daniel, su convicción y también por las visiones que interpretó y por cómo Dios lo salvó de forma extraordinaria del foso de los leones y vieron muchos milagros en ese entonces, ellos llevaron a reconocer el Dios de Daniel es el Dios verdadero, porque no hay Dios que pueda hacer las maravillas que hace el Dios de Daniel. Y ahí es cuando Nabucodonosor, a pesar de la terquedad de su corazón y de que interpretan su sueño y de que le dan la palabra y que le dicen que se arrepienta, él dice, bueno, sí es verdad, Dios es real. Y después, no, es que yo me voy a levantar una estatua. Y estaba como en ese trance, soy, no soy, creo, no creo, es verdad o no es verdad, pero al finalizar, al final del día, Dios tuvo que trabajar en Nabucodonosor, hacerlo vivir como un animal para que él pudiera decir, oh Rey del cielo y soberano, no hay Dios como tú eres el que hace todo como te place y no hay quien detenga tu mano, porque cuando tú has decretado algo, no hay nadie que te lo pueda impedir. Y ahí, en ese punto de la historia de Nabucodonosor, sí pudo reconocer de forma genuina, no, el Dios de Daniel es el Dios soberano, el creador de todo. Y eso es increíble
porque nuestro propósito es hablar de Daniel, pero indiscutiblemente no podemos dejar de observar la vida de Nabucodonosor en ese lapso, en esa etapa que tuvo que experimentar al reconocer la grandeza del Dios de Daniel. Y muchas veces, nosotros tenemos que pasar o vivir experiencias trágicas, lamentables, producto de la desobediencia, producto de nuestra terquedad, de nuestra dureza del corazón, de no hacer lo correcto cuando sabemos que tenemos que hacer lo correcto, y experimentamos quebrantos, experimentamos situaciones. ¿Para qué? Para ser movidos a decir: Dios tiene el control de todo. Él es grande, Él es soberano y todo está bajo su mano. Y a veces nosotros terminamos haciendo nuestra voluntad y nuestra terquedad nos agobia, pero Dios se encarga de que al final del día, en algún momento de la vida, terminemos nosotros diciendo: no hay Dios como el Dios de Daniel. ¿No es cierto? Ahora, para ir ya a nuestro término casi, pero no podemos no hacer una similitud o una mirada acerca de la vida de Daniel con la vida de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Y la relación bíblica entre Jesús y el profeta Daniel es profunda. Con Daniel profetizando acerca del Mesías como el Hijo del Hombre. Ahí en Daniel capítulo 7, versículo 13, vemos cómo Daniel identifica al Hijo del Hombre, cómo esa correlación entre Daniel y Jesús, siendo Daniel el que profetiza acerca del Hijo del Hombre, que recibe también un reino eterno este Hijo del Hombre, y las 70 semanas de Daniel que están reflejadas en su libro en el capítulo 9, versículo 24 al 27, que también predicen la venida y el corte o la muerte del Mesías, evento que Jesús mismo interpreta y cumple, estableciendo su conexión directa con las visiones apocalípticas de Daniel sobre el fin de los imperios y el establecimiento del reino de Dios futuro, ese reino de Dios que entendemos que comenzó con la venida del Señor Jesucristo y que en esa venida también esperamos su retorno para que lo establezca de manera definitiva. Las profecías claves de Daniel sobre Jesús las encontramos allí en el Hijo del Hombre, la figura celestial que viene con las nubes y recibe gloria y un reino eterno. Allí eso lo encontramos en Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14. Es identificada por Jesús como el mismo, proclamando su divinidad y su autoridad mesiánica. También vemos la piedra que desmenuza los imperios, la estatua del sueño de Nabucodonosor, que es destruida como una piedra que se convierte en un gran monte. Allí en Daniel capítulo 2, versículo 34 al 35, es interpretada como el reino de Cristo que derroca a todos los reinos terrenales. Allí encontramos puntos claves acerca de las profecías de Daniel sobre Jesús, y nuestro hermano nos va a seguir compartiendo algunas profecías claves sobre Daniel, de Daniel sobre Jesús. Entre las visiones y profecías que Dios reveló a Daniel sobre nuestro Señor Jesucristo, también encontramos las 70 semanas que encontramos en Daniel, capítulo 9, versos 24 al 27. Y esta es una compleja
complejísima profecía que predice la llegada del Mesías ungidos, su muerte a la mitad de la semana número 70 y el fin de las abominaciones, apuntando directamente al ministerio, crucifixión y retorno de Jesús. Y es que vamos a ver que Daniel, que estuvo entre los años en el siglo VI antes de Cristo, ya Dios, como en todo el relato desde el Génesis, apuntaba a un Mesías que había de venir, a alguien que iba a expiar los pecados de su pueblo, y ese era Jesucristo. Y a Daniel se le fue revelada las visiones, porque es que son varias visiones que tiene Daniel, que todas apuntan a Jesucristo. Las 70 semanas nos hablan de Cristo, la piedra que desmenuza los imperios habla de Jesucristo, aquella estatua que vio Nabucodonosor, que hablaba acerca de muchos reinos que iban a venir después de él, que era el imperio más poderoso, luego iban a venir menguando unos imperios que eran menos poderosos, hasta que venga el último imperio, aquel que es inigualable, que es el reino de Dios en la tierra, el reino eterno de nuestro Dios en su regreso, cuando Él venga por segunda vez. Ya Daniel profetizaba la vida, la muerte, el fin del pecado por la muerte de Cristo y su regreso. También vemos en Daniel la abominación desoladora. Jesús hace referencia a este pasaje al advertir sobre eventos futuros y la desolación que precederá su segunda venida, y eso está en Mateo 24:15, donde nos describe un poco todos los hechos precisamente de desolación, de tristeza, de lamento, que van a ser antes de su regreso. Y esa conexión teológica que nosotros estamos observando son el cumplimiento mesiánico. Las visiones de Daniel no solo son sobre imperios mundiales, sino que culminan en la venida del Mesías, Jesucristo, quien cumple estas profecías escatológicas. También el reino de Dios. Daniel predice este establecimiento del reino eterno, que no será destruido. El reino del Señor Jesucristo es un reino eterno, no tendrá oposición, no tendrá adversario, es un reino que nunca será destruido, el reino de Dios que Jesús vino a inaugurar y que se va a consolidar con su retorno, con su regreso, con su segunda venida anhelada y esperada por todos nosotros, que clamamos y decimos a voz en cuello: Señor, regresa pronto. Amén. ¿No es cierto? Amén. También es un símbolo de fidelidad. La vida de Daniel, firme en su fe ante poderes opresores, es un ejemplo de la fidelidad que se espera de los seguidores de Cristo, quienes confían en que Dios tiene el control final. Por eso es que el versículo dice: obediencia quiero y no sacrificio. El Señor quiere de nosotros obediencia, santidad, integridad, que vivamos en dependencia de Él. Daniel en todo tiempo oraba, no era autosuficiente, él dependía del Señor. Van a haber momentos relatados en Daniel donde vemos su ardua forma de él orar. Él oraba 3 veces al día, nos menciona la Escritura, a pesar de ser puesto en presión por ser echado a foso de los leones, no le impidió orar. Pero también vamos a ver una intercesión hermosa que él hace está narrada en Daniel capítulo 9, y es como Daniel ora, clama al Señor con esa pasión, con ese fervor, con esa cercanía, y clama y dice: Señor, perdónanos porque hemos pecado contra ti, perdónanos nuestras transgresiones, perdónanos, porque en todo este programa hemos estado viendo las virtudes de Daniel, su obediencia, su integridad, su dependencia en Dios, pero sin dejar de lado de que era un ser humano, como usted y como yo, como todos los personajes bíblicos. Era un ser humano que tenía errores, que cometía también pecado, pero que él se identificaba y él reconocía su pecado, y él se identifica con el pueblo y dice: Señor, hemos pecado contra ti, y buscaba ese refugio, buscaba esa seguridad en el Señor, de que el Señor sabía que lo podía recibir y perdonar y limpiar de toda maldad. Y es la misma confianza que nosotros debemos tener hoy de acercarnos a Dios. Es un llamado a
a la oración, es un llamado a la integridad en cualquier lugar donde nos encontremos, no únicamente, como decía mi hermano hace un rato, únicamente en la congregación donde nos vean, únicamente no, sino también en el trabajo, en la casa, cuando salimos, en todo lugar donde nos encontremos. Vivir con integridad es el llamado de todo cristiano, que no es opcional, no es una opción, no es algo de que yo digo, bueno, sí, yo quiero ser cristiano, pero no quiero ser íntegro. No, yo para ser un verdadero seguidor de Cristo, necesito vivir en integridad, porque necesariamente seguir a Cristo me va a llevar a vivir en integridad, porque así como vemos el ejemplo de integridad en Daniel, ¿quién fue el ejemplo de integridad perfecto? Cristo. ¿Quién fue la integridad de oración perfecto? Cristo. ¿Quién fue el ejemplo de liderazgo perfecto como debe ser? Cristo. Todas esas cualidades que nosotros vimos en Daniel, que las pudo emplear de buena forma, la vemos en su máximo ejemplo en nuestro Señor Jesucristo. Y es por esa razón que es inevitable no recordar las palabras del apóstol Pablo cuando él invita, y lo veo yo como un reto a la vida cristiana. Y Pablo le decía a sus contemporáneos, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Y esa es el reto que nosotros queremos dejar hoy día por delante de todos ustedes, un desafío, un reto para nosotros también, ser imitadores del Señor. Así como Daniel fue un buen hombre, un hombre consagrado y dedicado a Dios, pero no tenemos mayor figura, tenemos el mayor estándar al cual nosotros debemos aspirar, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso podemos concluir que en esencia Daniel es un profeta fundamental para la escatología cristiana, proveyendo un marco profético detallado que se cumple en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, desde su primera venida hasta su glorioso retorno. Amén. Que nosotros queremos dejarle esta enseñanza acerca de Daniel. Esperamos que haya sido beneficioso para su vida, que pueda compartirlo con otros y que se sume al reto de la vida cristiana, al reto de la fe, al reto de la integridad, al reto de la consagración, al reto de vivir una vida que honre y agrade y enaltezca el nombre del Señor, porque para eso hemos sido llamados, para eso hemos sido apartados de este mundo y hemos sido un diseño de Dios para traer gloria y honor al Dios que nos llamó. Y así es, precisamente plantearlo como un desafío, como un reto, como algo que debemos mirar y saber de que no estamos cerca de cumplirlo, sino de que es algo que desafía nuestra naturaleza, que desafía nuestros gustos, que desafía nuestra manera de pensar, pero que sabemos que es lo correcto. Y cómo nosotros podemos llevar a cabo ese desafío o ese reto únicamente en dependencia de Dios. No hay forma de que nosotros podamos librar de buena forma o poder intentar este desafío si no es por medio de la presencia de Dios, si no es estando en comunión con Dios, oración diaria, búsqueda de su palabra, precisamente aumentar en conocimiento, no conocimiento vacío, porque si hay algo de lo que tenemos que tener cuidado es aumentar en el conocimiento informativo en nuestra mente y de práctica vacío, sino de que nuestro conocimiento se vea en la práctica, de que la práctica se vea reflejado, en la práctica se vea reflejado lo que hemos aprendido. Y ahí es donde realmente veremos ese crecimiento y el poder avanzar en ese desafío que se nos plantea conforme la vida de este personaje, aún en medio de presiones culturales, aún en medio del gobierno y las influencias que gobiernan en nuestras comunidades. La única forma de nosotros poder resistir, de poder hacer frente, de poder presentar oposición, es estando convencidos personalmente de las convicciones que tenemos, personalmente de lo que Dios enseña, personalmente poder defender nuestra fe a capa y espada, porque sabemos y confiamos de qué es lo realmente importante y que es la verdad inamovible de Dios. Así es, que sé parte de este reto, te desafiamos, nos desafiamos a nosotros a vivir una vida íntegra, una vida de fe, una vida que cada día vaya creciendo en las manos del Señor. Eso es posible
porque Dios nos ha dado todo lo necesario. Él ya nos ha equipado con su glorioso Espíritu, el cual mora y vive en nosotros, el cual debe provocar en ti y en nosotros una vida de devoción al Señor. Que no hay excusas para este reto, para ser hombres íntegros y hombres fieles al Señor. Hemos llegado al final de este encuentro, pero no al final de lo que Dios quiere seguir haciendo en tu vida. Gracias por ser parte de Tiempo de Verdad. Desde la Iglesia Wesleyana de Panguilemo, nos reencontramos, si Dios lo permite, el próximo martes a las 20 horas. Que la paz del Señor te acompañe y que su verdad siga guiando cada uno de tus pasos. Y recuerde que nuestros cultos son todos los días domingos en la Iglesia Wesleyana de Panguilemo a las 11:30 de la mañana. Usted está invitado a oír la palabra de Dios. Hasta la próxima. Con autoridad.